en lo que va del año, de este año 2022, se han dado 237 denuncias de trata de personas, ¿ok? Ujú. Y 75 de estas fueron asociadas a menores de edad. Vamos a dialogar sobre el tema con Aarón Puescas. Él es coordinador del programa o de programas de Pronceps aquí en Exitosa. ¿Cómo está, señor Puescas? Bienvenido. Buenos días. ¿Estamos en línea con nuestro invitado? Creo que sí, creo que no. Hola, Señor Puescas, ¿cómo ¿se le me va? escucha? Sí, así es, claro y nítido. ¿Cómo le va? Buenos días nuevamente. Muchas gracias por ¿Qué tal? acompañarnos. Muy bien, Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. claro que sí. En primer lugar, y antes de ir al fondo que tiene que ver con esta violación a los derechos humanos, como bien lo hemos calificado al iniciar la apertura de esta entrevista, que es el de la trata de personas en el Perú, un comentario a raíz de lo sucedido con el caso de esta señorita, de Gabriela Acevilla. ¿Qué es lo que les deja a ustedes desde la propia institución, por favor? Bueno, sin duda, esta situación en particular nos deja muchas lecciones. Creo no solamente que la discusión debería centrarse en el tema del embarazo, sino también en cómo es que como sociedad gestionamos, ¿no?, las alertas ante una posible situación de violencia, ¿no? Recordemos que esto empieza con la desaparición, ¿no? Y algo que como institución casi siempre estamos tratando de posicionar es cómo es que a nivel de sociedad estamos respondiendo, ¿no? Tanto la sociedad civil como el Estado ante una alerta, ¿no? La de una mujer desaparecida, ¿no? Y además por una situación de violencia, ¿no? Es importante que las personas recordemos, ¿no?, que en estos casos la celeridad en la acción Exitosa. es sumamente importante, ¿no? Y hay que también ser muy cautos y cautas también en cuanto a cómo nos referimos a una persona que podría haber estado experimentando una situación de violencia, sobre todo, ¿no?, si es que se encuentra atravesando alguna otra condición de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, Ya sea como la de este caso, como la de muchos otros casos de distintas mujeres, adolescentes, incluso niñas, ¿no?, que experimentan distintas situaciones de violencia en la actualidad. ahora estamos hablando de una situación refiriéndonos al caso de la trata de personas en el Perú, de un tema muy actual, muy duro y crudo. ¿Qué tan grave es la ocurrencia de este delito en el Perú? Si lo podemos Bien, cifrar de de repente. hecho, claro, de hecho, en lo que va del año, de este año 2022, se han dado 237 denuncias de trata de personas, ¿ok? Ujú. Y 75 de estas fueron asociadas a menores de edad, ¿ok? Esa de por sí ya es una cifra alarmante. Sin embargo, recordemos que la trata de personas, por la naturaleza que tiene este delito, se caracteriza por un importante subregistro, ¿no? Entonces, si de por sí las cifras que ya manejamos son alarmantes, podemos hipotetizar que la incidencia de la trata de personas y la explotación sexual, además, es aún mayor. Solamente que, digamos, por distintas razones, como por ejemplo, prejuicios y estereotipos hacia las víctimas, normalización de este delito, ¿no? O la propia situación de amenaza en la que muchas víctimas de trata se encuentran, ¿no? Las denuncias suelen ser menor, ¿no? Y no suelen ser equivalentes o Ujú. representativas de lo que ocurre en la actualidad. Por ejemplo, aquí en Exitosa, yo le comento, tenemos la secuencia Te Buscamos, en donde de manera permanente estamos dando datos y características de personas que desaparecen, y la mayoría de ellas Exitosa. son mujeres y muchas menores de edad. Y aquí hay dos que nos han llamado la atención el día de hoy de manera muy particular, el de una menor de 15 años y otra de 13, que dan cuenta de que ellas se han ido por voluntad propia, aparentemente voluntad propia de su casa, porque tienen una especie de desencuentro, porque no las entienden, otra que dice que nunca más va a regresar a su casa. Evidentemente aquí también podríamos sospechar de que hay terceros que podrían haber estado influyendo en estas personas, y quién sabe cuáles son las intenciones finales que puedan tener también, ¿no es así? Así es. De hecho, la conversación respecto a este caso también gira en torno a un posible secuestro, ¿no? Recordemos que originalmente las situaciones de trata de personas se involucran, ¿no? Involucran algún grado de retención, captación de víctimas, ¿no? Pero el secuestro es
solo una modalidad, ¿no?, de captación. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el engaño, ¿no? Lamentablemente, debido a las distintas condiciones de vulnerabilidad que muchas mujeres, adolescentes, incluso niñas en nuestro país afrontan, ¿no?, como la pobreza, la violencia familiar, ¿no?, entre otras, muchos tratantes se van a aprovechar de estas condiciones y les van a ofrecer, ¿no?, eh, recompensas poco realistas por un trabajo sin experiencia, ¿no? Hay un tema también con las etapas de la adolescencia, la juventud temprana, en la que una persona, ¿no?, naturalmente, ¿no?, va a ir buscando construir cierta autonomía, ¿no?, cierta autogestión en el marco de su propia familia, y muchos tratantes en conocimiento de esto también se aprovechan y les ofrecen, ¿no?, vamos a decirlo así, entre comillas, oportunidades, ¿no?, a las adolescentes. Obviamente sabemos que son engaños y eventualmente estas Ujú. situaciones se van a transformar y se van a convertir en lo que ya sabemos, situaciones de explotación, ¿no?, laboral o Exitosa. sexual, pero finalmente explotación. Todo, ¿no? Y todo muchas veces comienza con un engaño. Ahora, en efecto, ¿no? Y las personas que son más fácil de manipular están justamente en este marco, ¿no? De edad aproximadamente. Y cuando están en pleno desarrollo, en esa, a ver, construcción aún de su propia personalidad, es en donde tenemos estas influencias negativas, y más aún ahora, pues, con la permisividad que existe y la facilidad del acceso a la información a través de Internet. Los casos que se registran en el país, ¿con qué frecuencia y las denuncias sobre todo suelen resolverse? ¿Muchas se mandan al archivo, tienen un final feliz? ¿Cuál es el porcentaje que se maneja en el Perú de acuerdo a la actuación y a la eficacia con la que responde la justicia? Bien, lamentablemente, Ángel, me gustaría poder decirte una cifra más, o un porcentaje un poco Ujú. más esperanzador, pero en realidad una importante proporción de los casos de las denuncias en realidad no llegan a más, ¿no? Es interesante poder analizar la trata quizás incluso a través del propio proceso, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar un número mayor de denuncias, ¿no? Pero luego estas denuncias, cuando ya tratamos de traducirlas en sentencias, por ejemplo, ¿no?, el número se reduce muchísimo, ¿no? Lamentablemente también de cara a este subregistro no podemos llegar a conocer, ¿no?, también cuál es el porcentaje real de denuncias que logran tener medidas efectivas, ¿no? Porque precisamente por la naturaleza de la trata no hay un registro fiel a la realidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, podemos dar cuenta de la desproporción en cuanto al género de las víctimas, ¿no? 8 de cada 10 Ujú. víctimas, al menos en lo que va del año, son mujeres, Sí, mujeres adolescentes, así mujeres es. jóvenes, ¿no? Exitosa. Y más del 90% de las víctimas de la explotación sexual son también mujeres, ¿no? Y esto pasa en nuestro país, pasa también en otros, pasa en nuestra región, Latinoamérica también. Y eso no es un fenómeno aleatorio, nos está hablando, ¿no?, de una cuestión de género que se alimenta también de las desigualdades históricas, etcétera, y de la tendencia que lamentablemente en una sociedad como la nuestra tenemos, ¿no?, de objetivificar, ¿no?, los cuerpos de las mujeres y aprovecharse de ellos también para generar riqueza para otros, Es- ¿no? es- Entonces, yo pensaría que más o menos ese es el panorama. Lamentablemente no tenemos muchas alternativas, o mejor dicho, muchas opciones en un contexto como este. Y es lo que también me gustaría señalar, Ángel, no solamente es el tema de quizás esta búsqueda por la autonomía personal, ¿no?, que yo mencionaba, sino que también muchas veces hay un tema de precariedad económica, ¿no?, frente al cual muchas personas, sobre Ujú. todo las más jóvenes, también a veces buscan, ¿no?, contribuir al hogar, ¿no? Recordemos también que en la pandemia muchas personas pierden sus trabajos, se precarizan a muchas familias en distintos sectores de nuestro país, en distintas zonas. Y, ¿no?, Ok. ahí, en este contexto, es donde los tratantes aparecerían ahí como una suerte de salvadores, Así ¿no?, que es. ofrecieran una alternativa, ¿no?, cuando en realidad en la práctica sabemos que no es así. Correcto, muy bien. A estar alertas entonces, que esto sirva de reflexión también para tomar medidas, porque es vital que las familias sean las que encabecen estas cruzadas y tomen medidas de prevención. Muchas gracias por estar con nosotros, Aarón Puescas, coordinador de programas de Pronceps en Exitosa. Muy buenos días. A usted, muchas gracias. Muy gentil.